nuestra Biblia, en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, de 1 Corintios. Dios los bendiga, hermano. Amén. Hoy día avanzaremos un poquito más en este tema que estamos tratando. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a leamos la palabra en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por no solamente habernos dado la vida, la salud y las fuerzas, sino también, Señor, el habernos concedido poder estar una vez más congregando en este lugar, alrededor de tu palabra. Te damos las gracias, bondadoso Padre Celestial, y te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones, nos des el entendimiento, Señor, para que podamos recibir en esta tarde tu palabra en nuestros corazones y sea una revelación, Señor, una revelación en nuestras vidas. Concédelo porque te lo pedimos en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, habíamos estado hablando acerca del tema del copastor, ¿verdad? Amén. Y hemos visto que el copastor es el pastor, prácticamente. En ausencia del pastor, el copastor es el pastor. Amén. Asume toditita la autoridad, igual que un pastor. Amén. Hemos podido ver acá, porque tiene que ser así. No puede ser alguien que reemplaza al pastor, pero con una autoridad a media. No, tú no puedes hacer eso porque tienes que esperar que el pastor venga. No, él es absoluto, también el copastor, hermano. Miren, voy a leer tienen este libro del reglamento, ¿verdad? Bueno, trataremos de darlo a los hermanos que no lo tienen. Dice así: el pastor adjunto del tabernáculo grana debe cumplir los cometidos del pastor cuando éste está ausente. ¿Correcto? Cuando no está el pastor, el copastor asume y tiene que cumplir igualito que un pastor. Dirigir los servicios de adoración conforme a la clase de doctrina creída y practicada por el tabernáculo grana. Es decir, el culto y las alabanzas tienen que ser hechas y dirigidas a la manera como es nuestra doctrina que tenemos, la enseñanza que tenemos, de acuerdo a lo que practicamos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, van a encontrar que hay alabanzas especiales que solamente se cantan en este tabernáculo. Hay otras alabanzas que antes cantábamos cuando, bueno, antes estábamos en la denominación. Bendita Trinidad, ¿no? ¿Recuerdan? Esas canciones, ya esos han sido dejadas a un lado. Y ahora los cánticos tienen que ser cuidadosamente dirigidos. La letra debe estar correctamente, también la letra de los cánticos, porque los cánticos también son un mensaje cantado. Los cánticos. Si uno observa las letras de los cánticos, vamos a encontrar que ha habido cánticos que reflejan una edad, reflejan la edad de Lutero, porque nosotros cantamos alabanzas que tienen como 100 años, hermano. Sí, 100 años y más de 100 años. Hay himnos que tienen más de 100 años, por si acaso, y revelan la edad de Lutero,
porque son cánticos de la edad. La iglesia luterana todavía lo sigue cantando. Hay canciones que pertenecen al tiempo de Wesley, de la época de la santificación, ¿ve? Y luego hemos llegado a la edad pentecostal, que también tenemos cánticos de la edad pentecostal que cantamos. Entonces, y hemos llegado a este tiempo que es la edad de la palabra, en la que tenemos cánticos también que ustedes van a darse cuenta, no se cantan en otros tabernáculos, sino solamente en el tabernáculo Gana. Cualquier cosa que tengan inquietudes en cuanto a lo que es la música, la letra o el tipo de alabanza, vengan a mí. Yo soy la persona indicada en cuanto a música. Ni diácono, ni síndico puede meterse a decir, usted está cantando mal o no debe cantar eso, debe cantar esto. No, no tienen ningún derecho a ellos. Aquí está. Por eso digo, lean estos reglamentos para que de esa manera la iglesia marche en orden. Porque Amén. a veces por ignorancia cometemos errores, hermano. Dice acá, ahora, él será investido de la misma autoridad que el pastor. ¿Ven, hermano? Es como si el pastor estuviera acá parado. Cuando él viene, se para acá, él es el pastor. Dice, la misma autoridad que el pastor. Asumirá toda la responsabilidad de la iglesia. Obrando, miren lo que dice acá, obrando con una autoridad absoluta. ¿Sabe qué es una autoridad absoluta? Que él no tiene que preguntarle nada a nadie lo que va a hacer. Y su palabra es ley. Tiene que ser cumplida. No hay discusión. Acá nadie se pone a contradecir. O se hace lo que dice el pastor. Caso contrario, tiene que buscarse un lugar a donde irse a congregar. O acepta al pastor, usted se queda acá. No acepta al pastor, tiene que buscar un pastor que lo pastoree. Porque no puede estar acá debido a que causará desorden. Y el mensaje dice, usted debe asistir a un lugar en donde usted se sienta bien. ¿Amén? Amén. Si nadie está obligado a estar acá. Yo no lo quiero a este, yo no me lo acepto a este hermano, yo no acepto al pastor, no quiero estar acá y va a estar contra, hermano. ¿Me entiende? Y el mensaje es claro, pues el mensaje dice, usted vaya a un lugar donde usted se sienta bien, no tiene por qué estar en un lugar donde usted no se sienta bien. Usted es libre. Siempre somos libres. Amén. Amén. Esa es la palabra. Yo tengo que decir la enseñanza de este mensaje. Esa es la enseñanza de este mensaje. Entonces, dice acá más adelante. Autoridad absoluta, ¿para qué? Para guardar la iglesia en orden. Es la única manera. Es la única manera de guardar la iglesia en orden. Mediante una autoridad absoluta. Él debe manifestar un profundo interés hacia todas las cargas de los santos y cumplir la comisión a la cual Dios le ha llamado en calidad de pastor. Él hará con bastante frecuencia un informe al pastor del caminar de la iglesia. El copastor constantemente le está informando al pastor de todo. Miren, por un lado dice autoridad, mire, por eso le digo, la escritura tiene dos lados. Tiene que haber un balance. Autoridad absoluta, ahí está. Él puede decidir, ordenar y poner en orden toda la iglesia. Él es el absoluto, él, su palabra es ley. Y luego en el otro lado, él le comunicará al pastor al detalle de todo lo que está haciendo y cómo va la iglesia. ¿Bien? Lo pone debajo del pastor, lo pone. Entonces, yo quiero que capte esto. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Entonces, ¿qué le está diciendo? Cuando el pastor se para acá, él es el ángel de Dios a la iglesia. La palabra que sale de él, eso es para obedecer. Entonces, dice la escritura que él es la cabeza de la iglesia y su cabeza de él es Cristo.
Mi cabeza es Cristo. Y yo debo de manifestar y revelar y reflejar a Cristo. De tal manera que cuando yo digo algo, tiene que estar acorde con la palabra de Dios. No puedo ir contra eso. Entonces, si yo me voy de acá, ¿correcto? Luego viene otro acá que es el copastor, él está sujeto de igual manera a la palabra. Pero hay un orden que tiene que estar él sujeto o subordinado al pastor. Por eso le dice, tendrá que informar detalladamente de todo el caminar de la iglesia y de las cuestiones espirituales que hay en curso y de los problemas que pueden plantearse. Él está constantemente informándole al pastor, hermano, por si acaso. Hay un hermano que está diciendo y habló con respecto a una doctrina, una escritura, cosas espirituales, está que me informa él. Hermano, por si acaso, hermano, se peleó el hermano con la hermana, se han peleado. Hay un pleito, hay dos familias que se están chocando, hermano. Todo tiene que informarle al pastor. Nadie camina por su cuenta, nadie. Nadie puede ponerse a aconsejar o dar la palabra, nadie. Tiene que ser el pastor. Amén. Es el único que está calificado. Es el único que tiene el llamamiento. Si usted pone su alma, su vida en las manos de otro, usted está fuera de la palabra, usted se va al infierno. Se lo digo desde acá, en el nombre del Señor Jesucristo. Soy limpio de su sangre. Y usted cargue su culpa. Dice la palabra acá. Ahora, el copastor no emprenderá ninguna operación tocante a los bienes de la iglesia sin presentarla primero al pastor con toda precisión. Es decir, si él va a hacer algo, le comunica al pastor al detalle lo que él va a hacer. Al detalle lo que él va a hacer. Y el pastor simplemente le escuchará al hermano y le dirá, amén, hermano. Ve adelante, estás correcto, hermano. O también el pastor le dirá, bueno, ¿sabe qué, hermano? En este punto no está correcto y en este otro hay que corregir, y ahí se pondrán a conversar y saldrá una cosa buena de esa reunión. El pastor es un amigo. Nosotros estamos llamados para servir y debe verse al pastor como una persona de mucha confianza, de mucho servicio, a quien usted puede contar y puede hablar las cosas. Jamás se imagine usted que cuando conversa conmigo yo me voy a contarle a mi mujer, a mis hijos las cosas. No, hermano. Yo soy un sacerdote delante de Dios, hermano, que tengo que guardar y cargar las cargas de cada uno. Yo no camino por chisme, no camino por comentarios. A mí tiene que ser directo. Y yo siempre hago mis cosas directas. Por eso es que me ven parado en esta tarde acá, es porque por algo el Señor me habrá permitido llegar a este, hermano. Entonces, este reglamento de la iglesia, por favor, quiero que cada uno de ustedes lo tenga. Cada uno. Lo lea y alguna inquietud que tengan de acá, vienen y me preguntan. Amén. Para que esté todo totalmente clarísimo. Entonces, sabiendo esto, hermano, que habla el apóstol en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Le habla el apóstol a la iglesia, siempre le hablaba a Corintios, porque Corintios, hermano, era una iglesia muy carnal, hermano, muy pleitistas eran, hermano, muy problemáticos, como se dice. Entonces le dice, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habléis todos una misma cosa. ¿Ven, hermano? Que no puede abrir en la iglesia que el pastor esté diciendo una cosa y por ahí afuera hablen otra cosa.
¿Correcto? Una sola, una misma cosa. ¿Qué tenemos que hablar? Una misma cosa. Habléis una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Está hablando que no hay entre nosotros grupos. De 2, de 3, de 4, de 5, de 8, no lo sé. Que no haya eso. Sino que todos seamos juntos hermanos. ¿Vale? En cuanto vean ustedes que se hacen grupos, hermano, usted apártese de eso. ¿Correcto? Apártese de eso. Y comunique esas cosas. ¿Amén? Para eso hay oficiales en la iglesia. Para que comuniquen esas cosas que no están bien. Luego dice, estén perfectamente unidos. Miren, la palabra nos llama a estar unidos en una misma mente. ¿Cuál mente? La mente de Cristo, hermano. ¿Unidos en dónde? En la mente de Cristo. ¿Sí? Y en un mismo parecer. Un parecer o un mismo acuerdo. Ustedes, ahora voy a entrar, hermano. Sé que ustedes saben, hermano, que en este reglamento está en el orden que sigue, dice, el cargo de los administradores, dice, ¿verdad? Así dice, cargo de los administradores. Yo voy a tocar el tema de los diáconos. Y después de los diáconos tocaré el tema de los administradores. Hoy día comenzaré acerca de este tema de los diáconos. Espero con la ayuda y la gracia de Dios poderle dar a ustedes todo el consejo con respecto a esos oficios de la iglesia. Y de esa manera, cuando yo termine, tenga usted totalmente claro qué cosa es eso. Ya, ¿amén? Entonces, para ello, vamos a ver, voy a borrar porque necesito la pizarra, hermano. Pero sí ha quedado claro, ¿verdad? Amén, amén. Y vamos a estar siempre acordándonos del barco a remo. En que todos estamos acá en un mismo barco. Y nos conviene tratar de que este barquito llegue a su destino. Y todos tenemos que trabajar para que no se vaya a hundir. No se vaya a voltear y ahí acabamos todo. Entonces, mientras mantengamos nosotros la obediencia al supremo capitán, que es el que dirige todo, yo creo que estamos seguros, hermano. Estamos seguros. Bien, entonces yo comienzo a hablar en esta tarde acerca del diácono. Del diácono. Que en el griego es la palabra, diácono. El griego es diácono. Solamente cambia la C por diácono, así. Diácono. ¿Qué cosa es el diácono? Es un ayudante. Ese es lo que es el diácono. ¿Qué es el diácono? Es uno que está puesto para ayudar. Ese es el diácono. O sea, en términos así generales. Vamos a ir poco a poco profundizando más en el tema del diaconado. Y de esa manera vamos a ir conociendo poco a poco. Ustedes recuerdan, miren, ¿cuándo aparecen los diáconos? ¿Por qué diáconos en la iglesia? ¿O para qué diáconos? ¿Cuándo ocurrió eso? En los días del Señor Jesús, Él anduvo con todos sus discípulos, sus apóstoles. Todos saben, tesorero, ¿verdad? ¿Quién? Judas, eso lo saben todos, no sé, ese se ha quedado grabado. ¿Había oficio? Sí, en los días del Señor Jesús, sí. ¿Quién era este? Tesorero había. Primerito lo apuntan. ¿Quién era? Judas, tesorero Judas. Y a veces le hacen esa broma a los hermanos, ¿qué? ¿Eres el tesorero? Uy, te hacen el cargo de Judas, ¿no? Pero el tema, hermano, es que no solamente había un tesorero entre los discípulos del Señor, no había más oficios ahí, los demás eran discípulos. El tema, hermano, es que el Señor muere.
Y esa iglesia se queda sin el pastor. ¿Quién era el pastor ahí? Jesús. Mientras Jesús dice, mientras estuve yo con ellos, qué hermoso, ¿no? ¿Qué hacía Jesús con ellos? Los cuidaba, ¿ves? Los alimentaba, les enseñaba. Y ese ministerio de ese pastor era poderoso. ¿Poderoso en qué? Poderoso en palabras y poderoso en hechos. ¿Qué tal pastor? Amén. Amén, amén. Ese pastor en esta tarde es el que nosotros queremos, hermano. Amén. Para eso vamos a hacer algunos ajustes y algunas tuercas que van a ser fuertemente ajustadas, porque queremos llegar allá. Y creemos que vamos a llegar allá, hermano. Poderoso ministerio. Cuando Él tome el control de la iglesia, entonces se va a ver poderosa la palabra y poderosas obras en la iglesia. Amén, amén. Entonces ellos estaban contentos, Señor. Cualquier cosa que pasaba, una tempestad, Señor, una tempestad. Ya, calla. Tranquilo, estamos con el Señor allá. Señor, falta comida. Ya, ¿qué cosa es? Ya, toma de acá. Cantidad le daba de comer. Sí, ni hablar. Este es el pastor, este sí es pastor, ni hablar. Mira cómo soluciona todo, este es pastor. Los discípulos vivieron 3 años y medio a su lado de él, tranquilos, hermanos. Las multitudes se amontonaban para tocarlo al Señor, tocarlo. La gente lo buscaba. Entonces los discípulos, todavía repito, no era oficio. Los discípulos eran el cordón de seguridad de él. Los discípulos estaban a su alrededor de él, ¿correcto? Y ellos lo atendían, le obedecían, hacían lo que el Señor les ordenaba, y ahí estaba. Y a veces es que las multitudes se apegaban, hermano. Y entonces los discípulos constantemente estaban acompañándolo a él, siguiéndolo a él, y en todo lugar. Pero ¿sabe qué, hermano? Llegó el día, lo matan al pastor. Lo matan. De un momento a otro los discípulos o la iglesia estaba sin pastor. A ver, no sé. Bueno, voy a dibujar una iglesia, porque en realidad, hermano, la iglesia eran esos discípulos. Ellos eran la iglesia. Entonces, en el comienzo, ellos tenían ahí de pastor al Señor Jesús. El Señor Jesús era su pastor. Era un pastor que podía tocar, podían ver, podían oír, podían buscarlo. Era un pastor que estaba de carne y hueso, estaba con ellos ahí. Pero agarra y muere, lo matan. Lo crucifican y lo matan. Y los laicos o los discípulos, hermanos, se quedaron sin pastor. Y ahora, hermano, encima, ¿saben qué, hermano? Los buscaban para matarlos. Y ellos estaban llenos de temor y no sabían qué cosa podía pasar. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Se esconden ellos. Se esconden por ahí para que no los vayan a matar. Se esconden, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo así: no se vayan a predicar. Quédense en el aposento alto, ahí hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces ellos se fueron y se escondieron ahí y esperaron la venida del Espíritu Santo. Entonces cuando viene, hermano, el pastor, viene el pastor en Pentecostés. Acá llega el pastor en Pentecostés. Ahí llega el pastor. Ya no era de carne y hueso. Era ahora, era un espíritu. Era un fuego, era una columna de fuego que bajó. Era el Señor, o era el Cristo que estaba bajando. Era Dios mismo, pero en el Espíritu Santo.
el pastor era el Espíritu Santo. Este era el pastor. Llegó allá. Entonces, cuando llegó este pastor, llegó allá, que es el Espíritu Santo, la palabra, él vino y habitó dentro. Ya no estaba con ellos, sino estaba dentro de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Esta historia, hermano, que estoy contando, es un drama de la iglesia, del principio de la iglesia. Entonces, ¿por qué viene y habita dentro de ellos? Porque esta iglesita no tuvo los libros que nosotros tenemos. No tuvo los libros. Usted agarra su libro, agarra su Biblia y se guía por medio de lo que dice su Biblia. Pero ¿sabe qué, hermano? Estos hermanos no tuvieron libro, no tuvieron Biblia, no tuvieron nada, hermano. El Espíritu Santo cayó en el año 33, más o menos en el año 33. En el año 33 cae el Espíritu Santo. Desde el año 33 hasta el año 53, que es el inicio de la edad de Éfeso, durante estos 20 años, hermano, ellos anduvieron sin Biblias, hermano, sin escritos, ¿no? ¿Sabe lo que, hermano? Una iglesia manteniéndose en la línea de la palabra sin tener una Biblia entre ellos. Miren, hermano, sin tener libros escritos, sin tener literatura. Ustedes saben que ahí no había imprenta, no había como ahora. No había nada. ¿Cómo ellos, hermano, vivieron la vida cristiana? ¿Cómo tuvieron hasta una... Miren, Hechos capítulo 2. Abran Hechos capítulo 2. ¿Cómo ellos pudieron vivir? ¡Qué hermoso! Hermano, cuando el mensaje, cuando la palabra es una revelación en el hombre, es maravilloso, hermano. Porque esa palabra, esa revelación en uno, nos hace vivir la palabra, hermano. Ellos vivieron la palabra, Hechos capítulo 2. Por aquí está. Sí, Hechos 2, 42. En Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Vamos aquí viendo cómo es que aparecen los diáconos, para saber. ¿Ya lo tiene? Miren, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice. Miren, muchos pueden pensar que les habían enseñado doctrina, les habían enseñado orden, les habían enseñado conducta. Ellos perseveraban en la doctrina, dicen los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Vamos por partes. Primero, perseveraban en la doctrina. Ellos tenían una doctrina. ¿Cuál era esa doctrina que tenían ellos? Hermano, la única manera que ellos tenían de poderse mantener unidos era que cuando se reunían decían, el Señor Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, el Señor Jesús dijo. No había libro, ¿me entiende? No había nada, sino el Señor Jesús dijo. Entonces, en ese testimonio de lo que, porque todavía Pablo no hacía sus escritos, no había nada. La edad de Éfeso comenzó en el año 53. Entonces, desde Pentecostés hasta el 53 más o menos han pasado como 20 años, y 20 años la iglesia ha caminado sin tener una Biblia, sin tener un libro, solamente por el testimonio hablado. Hablado. ¿Quiénes daban el testimonio de esto? Los testigos, los apóstoles. Pero ¿sabe qué había, hermano? Que cuando ellos hablaban esa palabra de Jesús, el Espíritu Santo venía y hacía los milagros y los prodigios, y la gente miraba que había respaldo en la palabra de esos hombres. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba lo que decían los apóstoles, hermano. Dice que Dios confirmaba y respaldaba con señales y prodigios lo que decían los apóstoles. Por lo tanto, hermano, esa iglesia, al mirar eso, ellos se maravillaban. Se maravillaban. La gente creía. Dice, perseveraban en la doctrina. ¿Qué más dice? En la comunión, unos con otros.
Vivían en comunión, miren hermano. Partimiento del pan. También celebraban la Santa Cena. Hacían el partimiento del pan en la iglesia, miren. Hacían su Santa Cena y las oraciones. Paraban metidos en las oraciones juntos, orando, hermano. Esa iglesita estuvo así durante estos 20 años, hermano. Poderosa la iglesia. Los primeros libros, más o menos, hermano, más o menos los primeros libros cuando empezaron a aparecer fueron los escritos del apóstol Pablo. Más o menos, esos comenzaron más o menos por el año 63, más o menos. Por ahí Pablo comienza a hacer las cartas de Pablo. Estas cartas de Pablo, recién ellos empezaron a tener algo sobre qué en la mano, sobre qué decir, así dijo el hermano Pablo, y así dijo el hermano Juan, así dijo el hermano Pablo. Empezaron a tener esas cartas. Y entonces, cuando la iglesia estaba en ese avivamiento, ¿qué pasó? Comete un error. La iglesia comete un error. ¿Cuál es el error que comete la iglesia primitiva? Vamos ahora a ir al libro de los Hechos, capítulo 6. 6, versículo 1 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan que Moisés también no cometió un error cuando se fue a conquistar Egipto? Se olvidó de circuncidar a su propio hijo. Casi lo mata el Señor. Casi lo mata a Moisés el Señor por eso. Hechos 6, 1. Aquí vamos a empezar a ver cómo es que aparecen los oficios en la iglesia. Porque primero aparece el ministerio. Amén. Después aparecen los oficios. No es teniendo oficios y después teniendo al ministro. No es así. Primero es el ministro y luego después son los oficios. ¿Quiénes estaban ahí? Los ministerios estaban ahí. La iglesia, ¿cómo caminaba? Por medio de los ministerios caminaba la iglesia. Porque alrededor de un ministerio hay un pueblo creyendo la palabra. ¿Eh? Hay un pueblo creyendo la palabra. Entonces, en Hechos 6.1 dice, leamos Hechos 6.1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿ve? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bronca. Empezó la pelea en la iglesia primitiva. ¿Cuál era el motivo de la pelea? La comida, la atención de las necesidades de ahí de la iglesia. ¿En qué sentido? Que los judíos o los hebreos jalaban para su lado y a los gentiles las tenían descuidadas, a las viudas, a los necesitados. Y se suscita un choque, un enfrentamiento dentro de la iglesia. Al empezar ese fue un descuido. Los hermanos, los apóstoles, no se alcanzaban. Eran miles de personas. Para poder mantener a miles de personas en un orden y un cuidado no era suficiente. Entonces, ahí nosotros vamos a ver acá en el versículo número 2. Vamos a ver en el versículo número 2. Aquí es donde los discípulos, hermano, le dice a la congregación, hermano, dice, a la multitud de los discípulos le dicen, hermano, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí le dicen los apóstoles, dice, hermano, la parte principal, el eje principal en la iglesia es la palabra. Amén. A ver, tienen que... Sí se ve, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Cuál es el eje principal en la iglesia? ¿Cuál es lo importante en la iglesia? El eje, el que sostiene todo, es la predicación, la enseñanza, la palabra. Eso es. No es la comida, ¿me entienden, hermano? Está bien, hay necesidades en la iglesia de enfermos, de comida, de tantas cosas. Sí hay necesidades, hermano. Pero el eje principal, hermano, ahí es la palabra.
Y los apóstoles le dicen, nosotros no nos vamos a distraer en esas cosas porque estamos dedicados a la administración de la palabra, que es la parte principal de la iglesia. Eso viene ya desde el principio de la iglesia primitiva, hermano. Porque usted puede tener a un pastor o un ministro corriendo para acá, corriendo para allá, viendo una cosa, viendo otra cosa, y luego que le venga y le predique cualquier cosa, una improvisación, lo que... No, hermano. Principal es la palabra de Dios en la iglesia. Eso es lo que sostiene la iglesia. Así que le dicen los hermanos, le dicen, ¿saben qué? No es justo, hermano. No es justo. ¿Cómo vamos nosotros a descuidar la oración y la palabra para estar viendo, hermano, a quien le falta atender, la comida, la ropa, una necesidad que hay ahí? No podemos. Entonces, la única alternativa. Ahí surge la necesidad de tener personas, ¿para qué? ¿Quiere el diácono? Ayude. ¿Qué es un diácono? Es un ayudante. Entonces nombremos ayudantes. ¿Ven? Eso surgió allá. ¿Qué es lo que trae el nombramiento de oficios en una iglesia? Eso es eso, hermano. La necesidad de gente para que ayude en la congregación, ayude en la iglesia. Entonces ahí viene el versículo número, el que sigue. Versículo 3. Versículo 3. Busque, el 3 lo tiene ahí, dice, buscad, pues, ¿qué dice? Hermanos y hermanas, dice. No dice hermanos y hermanas. Dice, buscad, pues, hermanos. No hay escritura para hablar de mujeres ocupando un oficio dentro de la iglesia. No hay escritura. Incluso cuando estamos leyendo acá esta es la Biblia, hermano. Cuando dice la Biblia, hermano, buscar pues varones. Está claro, ¿verdad? Esto quiero que ustedes lo remarquen bien. Buscar pues hermanos. Ahí está. Hombre. No dice buscar hermanos y hermanas, sino hermanos de entre vosotros. 7 varones de buen testimonio. 1. Primero, que tengan buen testimonio. 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Y 3, que sean llenos de sabiduría. 3 requisitos. Buen testimonio, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo y que tengan sabiduría de Dios. Esos 3 requisitos. Busquen pues entre ustedes. El tema, hermano, acá es que ahí es donde recién se da hermano, ve. Aquí, voy a borrar esto. Aquí es donde recién tenemos esto, ve. Recién tenemos esta división. Ministerio y oficio. Ahí recién se partió. Antes no había oficio, solamente había ministerio, hombres que ministraban la palabra de Dios. Pero al crecer la iglesia, porque hermano, ese es cuando crece la iglesia, hermano. Cuando crece la iglesia, entonces tenemos que tener oficios. Pero ese conforme va creciendo, van aumentando los oficios. ¿Amén? Somos pequeñitos, somos un pequeño grupo, va a haber más oficios que congregantes. Entonces, los oficios van creciendo en función al crecimiento de la iglesia. Más hermanos, son 100, 200, 300 hermanos. Se necesita 4, 5, 6, 8 diáconos. Acá pusieron 7 diáconos y había más de 3.000 personas. 3.000 más, 3.000, 10.000, 15.000 congregantes. Hermanos, para que lo manejen solo 7. Es hermano. Entonces, hasta acá está claro. Amén. Entonces, ¿cuándo comenzó la necesidad de nombrar oficios en la iglesia?
cuando los que ejercen el ministerio necesitan ayuda de hermanos para que se encarguen de qué, del tabernáculo, del piso, de las bancas, de la comida, de la bebida, del cuidado, de ver a los enfermos, de ver las necesidades de los diáconos tan que se mueven y salen para acá, salen para allá y ven las cosas de la iglesia. ¿Me entienden, hermano? ¿Sí está claro? Amén. 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 Entonces, ahora voy a Romanos. Voy a Romanos capítulo 16. Vamos a Romanos 16. Voy a hablar, antes de entrar más en profundidad en los mensajes y todo eso, porque esta es Biblia, voy a hablar de una mujer que se llamó Febe. Febe. Usted debe haber escuchado. Amén. Febe la diaconisa, ¿no? Pablo dijo así. Pero Febe la diaconisa. ¿Diaconisa? Eso ha ocasionado la iglesia católica y la iglesia evangélica, que usted tiene mujeres ahí adentro de la congregación ejerciendo autoridad, hermano. Leamos Romanos 16, versículo 1 y versículo 2 de Romanos capítulo 16. ¿Lo tienen ahí, hermano? Amén. ¿Lo tienen? Leamos juntos, a ver. Romanos 16, del 1 al 2. Os recomiendo además, ¿verdad? Sí. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Miren, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén, amén. Miren, hermano, Pablo está diciendo, Febe, diaconisa de Cencrea. Esta escritura ha sido tomada ahorita, hermano, para poner a las mujeres en los oficios dentro de la iglesia, diciendo de que las mujeres también tienen. Este Papa Francisco, hermano, es un hombre tan terrible, tan diabólico, hermano. Mire, la iglesia está contra el divorcio, la iglesia católica. Y ahora la iglesia católica está que se pone a favor del divorcio. Antes la iglesia católica ha estado en contra del aborto. Y ahora este papa está llevando a la iglesia católica a favor del aborto. Ha estado contra la homosexualidad también la iglesia católica. Ahora este papa, hermano, pro homosexuales, pro matrimonio de un mismo sexo. Está haciendo barbaridades este papa jesuita. Y una de las cosas que está trayendo, hermano, es incluir mujeres en el ministerio. Él está trayendo, hermano, la inclusión de las mujeres en el ministerio. Y es que usted puede ver ahorita, hermano, en la denominación, las mujeres están de predicadoras, de diáconas, las mujeres están metidas en la denominación. Es decir, hermano, la denominación está peor que la iglesia católica romana. De tal manera que cuando este papa llame a las mujeres para que ocupen ministerio, la iglesia evangélica está peor, hermano. De tal manera que por eso se juntará. Pero en las iglesias de este mensaje, en las iglesias de la palabra de Dios, no se acepta eso. ¿Por qué? Vamos a verlo por qué. No hay detalle en qué es que Febe Pablo que dice ahí, lo ayudó. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y ha ayudado a mí mismo, dice Pablo. ¿Qué cosa tenía esta mujer? Mire, hermano, una cosa es que tenga esta mujer vocación.
Porque hay personas que son así, hermano. Vocación de servir. Esa es una cosa muy diferente. Hay personas, hermano, a quien usted, sin que le diga nada, viene y hace las cosas. Amén. Por ejemplo, tal vez, no digo que es escritural, solo estoy imaginando. Esa hermana tal vez le llevaba alguna ropa al apóstol. Tal vez le lavaba su ropa. Tal vez le llevaba comida. ¿Qué cosa es eso? Vocación. Les gusta servir. Les gusta ser atentos. Hay personas que son así, hermano. No solamente hay hombres, también hay mujeres, hermano. Hay hermanas que, sin que usted se lo diga, lo atienden. Llega un predicador, llega un misionero, hermano. Yo lo sé por la hermana Margarita, que relata. Ella iba solito, nadie le decía nada. Si iba al predicador, hermanito, por favor, su camisita, deme su pantalón, hermanito, de lo que ha sudado, que ha predicado. Yo mañana se lo traigo lavado y planchadito, hermanito. ¿Ves? Lo llevaba y al día siguiente venían, acá está su pantalón, acá está su camisa planchadita, hermano. ¿Ves? Hermanito, cualquier cosa, yo le lustro sus zapatos. O sea, están mirando qué hacer, o sea, cómo servir, cómo ayudar, o sea, quieren ayudar en algo ahí. O yo le cargo sus cosas, yo le llevo su ropa, yo le llevo su mochila, están constantemente porque estas personas son personas que tienen una vocación de servicio, les gusta a ellos. Ellos no lo hacen por tener un cargo, por ser un oficial, no, sino ellos lo hacen simplemente porque tienen esa vocación de servir. Saben que está solito, que viene, van, le llevan una comida, un refresco, le llevan una fruta, están constantemente haciendo como de ayudantes, pero no ayudantes en el ministerio, sino a la persona, sirviendo a la persona. Pablo dice, me ha ayudado mucho. Hermanos, en esos tiempos, realmente de persecución, hermano, era una bendición tener hombres o personas a su lado con vocación de servicio. Entonces, este es muy diferente, hermano, vocación de servir, tener vocación de servir es muy diferente, hermano, a lo otro a lo otro, el otro es, hermano, el otro es oficio. Son dos cosas. Ella tenía la vocación de servir, pero ella no tenía el oficio para asuntos espirituales de la iglesia. No tenía para los asuntos espirituales de la iglesia. Ella no tenía eso. Esta hermana no tenía. Voy a leer el mensaje para que usted también lo busque en su casa. Yo sé que usted debe tenerlo ahí. Por acá he buscado un mensaje. Ya, mensaje. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Mensaje y no lo sabe. Dice así. Los muchachos me dijeron que su madre era una mujer predicadora. Que ella no estaba de acuerdo con el mensaje. Lógico, pues hermano, esas eran mujeres predicadoras. Y ella no estaba de acuerdo con su mensaje. Ahora ella dijo, o él dijo, las mujeres no deberían de tener autoridad sobre el hombre. Dijo Pablo, ¿correcto? Pero ella agarra y le dice, ella dice así, ¿qué acerca de Febe? De la Biblia. La ayudante de Pablo, ¿ves? Es lo mismo que dicen todos. Amén. Febe, la ayudante de Pablo, porque Pablo dijo, me ha ayudado a mí mismo. Ciertamente, dice la palabra de él, ciertamente, ella era una vendedora de telas. Sé cómo lo abre la revelación. Y lo muestra la hermanita Febe. ¿Qué cosa es hermanita Febe? Se ganaba la vida vendiendo telas como un vendedor ambulante. Vendía telas. Y Pablo le pidió al pueblo, ¿creen ustedes que Pablo diría, callen las mujeres en las congregaciones, no les es permitido hablar?
y luego darse vuelta y decir, ahora Fede, mi ayudante en el Evangelio, ella va a predicar unas cuantas noches. Él contradeciría sus propias palabras. Claro, si él está diciendo, no permito a la mujer predicar, enseñar, ni tener autoridad en la iglesia, y luego va a voltearse y decir, ya Febe, ahora ministra la palabra, toma la palabra, él la estaría contradiciendo, dice, lo mismo que él ha enseñado. Amén. ¿Qué cosa era Febe? Una vendedora de telas, una comerciante. Yo he conocido muchas personas, en el tiempo que he predicado la palabra, he conocido muchas personas que han sido así como Febe, muy serviciales. Había una que se llamaba Isabel Ángeles, era una comerciante mayorista de papas en el Progreso. En muchas ocasiones, cuando yo era una persona que andaba estableciendo iglesias en distintos lugares, ¿cuántas veces me encontró y me dijo, hermano, para su viaje o para que se traslade a otra ciudad o un plato de comida, cualquier cosa? Hay gente que tiene vocación de servicio, hermano. Y por causa de eso, aparecen en la Biblia y estarán en la gloria, hermano. Por darle, dice, hasta un vaso de agua a un hijo de Dios, hermano. Entonces, voy a leer el mensaje titulado, ¿por qué no somos una denominación? Ahora noten bien, que estas predicadoras, cuando entraron, pensaron que tomarían la autoridad. Pero eso es totalmente prohibido por Dios. Y permítanme, mientras estamos en este tema de mujeres, en 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. Leamos. 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. ¿Ve? No está obligado. La palabra sale y el Hijo de Dios la va a obedecer. El incrédulo no la va a obedecer. Amén. Dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y por eso es que este tabernáculo, ¿ve? Está diciendo profeta, es por eso que este tabernáculo no permite ni ordena mujeres predicadoras. Nosotros no ordenamos mujeres predicadoras en este mensaje y en estos tabernáculos. Respetamos a los demás. Lo que ellos hagan es cosa de ellos, ¿correcto? Pero aquí en el mensaje, aquí en el tabernáculo no ordenamos, hermanos, mujeres predicadoras ni diaconisas. Lo está diciendo, hermano, o ninguna otra cosa donde la mujer ocupe un oficio en esta iglesia, ¿ve? Ocupe un oficio. Todas las hermanas pueden servir, pueden ayudar en alguna cosa, en otra cosa, pueden decir, pero oficio en la iglesia no. Amén. Amén, amén. Oficio no. Ocupe un oficio en esta iglesia. Y es porque aquí está la escritura y esto está totalmente claro. Amén, hermano. Entonces han tenido ustedes la Biblia y han tenido el mensaje que no da ningún lugar a que tengamos ni predicadoras ni diaconisas en las iglesias de este mensaje. Tampoco será acá en este tabernáculo de Chimbote, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo es esto, hermano? Es que es necesario, hermano, cuando la iglesia es ordenada, aparecen los oficios, porque hemos visto que no solamente es el ministerio necesita también ser ayudado. Les voy a dar un texto que esto ya para que ustedes lo lean en su casa, en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo del 13 hasta el 22. Ustedes saben que siempre hay un tipo correcto
siempre hay una sombra de lo real. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, eso que estamos hablando ahorita de elección de diáconos, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, está también tipificado en el Antiguo Testamento, en el capítulo de Éxodo, capítulo 18, de Éxodo, vamos a Éxodo 18, rápidamente. Éxodo 18, ¿están ahí, hermano? Sí. Ya, marque del 13 hasta el 22. Del 13 hasta el 22. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. O sea que el trabajo no cae solamente sobre el predicador o el ministro, cae sobre los oficios. ¿Correcto? Amén. No es el ministro haciéndolo todo, estando en todo, mirando todo. Dios, estás haciendo mal. ¿Ah? Que lo corrijan al mismo Moisés, hermano, un sacerdote, hermano, un hombre pagano, que le diga, estás haciendo mal. Fíjate, Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, ¿ve? Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Vas a desfallecer tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, lo que pasó en Hechos. ¿Ves? No podían los apóstoles hacerlo todo. Tenía que haber oficios para que ayuden. Amén. ¿Ayuden a qué? Ayuden al ministerio. Para eso son los oficios. Para que trabajen y ayuden. Ahora, tú vas a desfallecer. Oye ahora mi voz, le dice Silvia. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo, le dice. Qué manera, hermano, de venir Dios, ¿correcto? Y hablarle a su siervo, ¿no? A Moisés. Y Moisés supo que Dios estaba en ese hombre. Amén. Y le dice, ahora, estás tú por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. ¿Ves? Qué hermoso. Amén. Tú dedícate a orar, dice. Tú dedícate a estar apartado para que escuches la voluntad de Dios. Porque ese es el eje principal. Esa es la parte principal de la iglesia. La palabra. Escudriña. Ora. Estudia. Averigua. Busca todo lo que puedas. Porque eso es lo principal. El pueblo tiene que comer. Tiene que alimentarse. Y tiene que ser comida buena. Para que puedan crecer. Para que puedan estar fuertes. Entre todo el pueblo, mire, varones de virtud. 1, requisito, virtud. 2, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Varones de verdad, o sea, sinceros. Y que aborrezcan la avaricia. Que no estén detrás de la plata, del dinero y de esas cosas, dice. Ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Amén. Es que saben qué, hermano. Si nosotros no vamos y nos metemos al pellejo de Moisés. Ahí está. Vamos y ahorita en estos momentos hagamos un viaje al pasado y nos metemos en el pellejo de Moisés y nos metemos en esos tiempos de los hermanos. Estamos en el desierto. Estamos en el desierto. Hemos salido de Egipto, pero tenemos promesa de Dios. ¿Y qué dice la promesa de Dios?
que nos está llevando hacia la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Será que es una semana? Ellos pensaban eso. No voy a que sea pues un mes. Ellos nunca pensaron que se iban a pasar 40 años, hermano. ¿Ah? Nosotros ahora lo sabemos porque, claro, pues hermano, nosotros agarramos en este tiempo, hoy sí lo miramos para atrás, ¿no? Y vemos lo que pasó y lo que fue. Pero ellos no se imaginaron que iban a estar en el desierto 40 años, hermano. Hermano, si están una semana, 3, 4 días en el desierto con ese calor, es terrible. Hermano, ellos no sabían que se iban a pasar 40 años en el desierto, hermano. Ellos pensaron que ya, hermano, ¿cuánto falta? Moisés, ¿cuánto falta? No, si son 15 kilómetros de aquí a Besique, ¿no? De aquí a Besico, bueno, que sea de aquí a Huambacho, ya, algo de 15, 16, vamos a llegar. Ya, pónganle una semana, hermano, ya, en una semana llegamos, hermano, vueltas, vueltas y vueltas, hermano. Se murieron ahí en el desierto, hermano. ¿Ves? Por eso, hermano, es hermoso cuando vemos, ahora recién en esta tarde, he mostrado por la escritura y por el mensaje cómo es que se originan los oficios en la iglesia. Amén. Por la necesidad de tener ayudantes. ¿Correcto? ¿Qué son? Ayudantes. ¿A quién? Al ministerio. Ayudantes al ministerio. No es el ministerio girando alrededor de los oficios. Son los oficios girando alrededor del ministerio. ¿Está claro, hermano? Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Estaremos continuando la próxima semana. Los días miércoles y viernes vamos a estar tratando estos temas. Amén. Ya entramos a este tema tan importante, hermano. ¿Y cómo es que estas cosas, así, poco a poco, nos va a dar a nosotros una claridad? Pongámonos de pie para darle gracias al Señor por su palabra en esta tarde. Tenemos nuestro rostro, Señor, para darle la gracia. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta tarde por tu grande amor y misericordia que has tenido, Señor, de mostrarnos, Señor, Dios mío, estas escrituras. Yo te doy las gracias, Señor, porque yo también aprendo, Señor. Amén. Yo solo soy uno que también está aquí en este lugar, aprendiendo de ti, Señor. Nada tengo, Señor, todo esto es tuyo. De la manera como tú vienes, Señor, y me dices y me muestras, Señor, y me provees también, Señor, Amén. de estas cosas, Padre, para poder yo, oh Dios, para que podamos nosotros todos ser alimentados, Señor, con alimentos sólidos, porque Amén. queremos crecer, Señor, Amén. porque queremos servirte, y si no tenemos esa preparación sólida, nunca vamos a poder servirte correctamente, Señor. Amén. Y nunca vamos a poder hacer las cosas bien, vamos a estar haciéndolas mal, porque vamos a estar, Señor, ignorantes, Señor, sin saber el consejo tuyo, Padre bendito. Yo te agradezco en esta tarde por tu palabra. Y gracias, Padre bendito, por ayudarnos a dar un paso más hacia ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tengan asiento, hermano.